buenas noches. Sean todos bienvenidos a la conferencia de odontopediatría que se va a dictar el día de hoy. El expositor nos complace tener al doctor Javier Farías, quien es especialista en odontopediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en ortodoncia en la Universidad ULADET. Es magíster de investigación y docencia universitaria, magíster en docencia e investigación en estomatología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en investigación en administración, mención y recursos humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un doctorado en administración de salud, cuenta con especialización en gestión y seguridad y salud ocupacional, especialización en auditoría en los servicios odontológicos especiales, especialización en gestión en servicios de salud, especialización en recursos humanos en gestión pública, especialización en salud pública. También es miembro de la Sociedad Peruana de Ortodoncia, Sociedad Peruana de Odontopediatría, Asociación Internacional de Ortodoncia y Odontología Forense, Sociedad Peruana de Ortopedia Funcional de los Maxilares y Sociedad Peruana en Odontoestomatología en Pacientes Especiales. El día de hoy, el tema de exposición será el éxito de los biomateriales bioactivos y terapia pulpar. Doctor Javier, sea bienvenido. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Agradecer al Colegio Odontológico de Región Callao por la gran invitación que me hace para poder brindar un poco de la experiencia clínica que uno tiene a los colegas que les gusta el tema de odontopediatría, que más con estos temas muy bonitos para el manejo de nuestra clínica. Espero que esta charla nos ayude de repente a comprender algunos temas que se va a tratar en un próximo diplomado o un curso de actualización que vamos a llevar. Sé que el tiempo va a ser corto, pero intentaremos avanzar con temas muy específicos y poder ayudarlo en las consultas que ustedes tengan. Esperamos tener activo el chat. Queremos que esta conferencia sea muy activa para poder ordenarnos y trabajar tranquilos en el tema de nosotros, en el tema de las consultas. ¿Okay? ¿Empezamos entonces? ¿Me dan pase para empezar? Falta una hora. Sí. Doctor, disculpe, ¿podría activar su audio, por favor? Está activado. ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Bien, no sé si hay algún tema, antes de empezar, si está bien el audio, algún problema con de repente la conexión, las diapositivas se ven. Sí, doctor, sí se está apreciando la diapositiva. Se aprecia bien. Un favor bien grande, los demás colegas que no tenemos el audio pagado, por favor colaboramos. Sería excelente. Bien, entonces daremos paso a este tema muy bonito que es biomateriales bioactivos en terapia pulpar y manejaremos el tema de necrosis pulpar en odontopediatría. Vamos a abordar algunos temas de tópicos que nos va a servir de repente en nuestra clínica. Siempre vamos nosotros intentando fortificar nuestras bases para poder hacer todos los tratamientos con base, ¿ok? No duden, tenemos el chat abierto para sus dudas, cualquier interrupción, cualquier problema, me escriben en el chat y yo presto les iré apoyando. Bien, ya me hicieron mi presentación, disculpen por la tan larga lista que tenemos. Con ustedes, yo soy el doctor Javier Farías. Javier, si ustedes gustan, y cualquier cosa estamos para poder apoyarlos. Ambos vamos a aprender el día de hoy.
Quien habla labora en un hospital 3.1. Doy gracias que en ese hospital hemos aprendido y hemos mejorado algunas cosas en la parte clínica para nuestros pequeños, especialmente para los pacientes pediátricos, que es nuestro fuerte alcance para ellos. Y esperamos que también este hospital siga siendo centro de docencia para nuestros colegas que sigan perfeccionando, tanto como pasantías, residentados, y ahora en este diplomado que pensamos involucrarlo con una pequeña rotación. Hoy, hablar de terapia pulpar. La mayoría a veces de repente va a seguir pensando que las caries van a seguir siendo el único mal o el único que va a dañar las piezas dentarias. ¿Y qué hacemos para poder trabajar en esas piezas? ¿Cuál es el fin que nosotros nos abocamos a hablar de terapia pulpar? Es que entendamos que hacer terapia pulpar es mantener las piezas, pero con todas las técnicas que tenemos, con revisiones, escuelas que nos enseñan, diplomados que donde aprendemos técnicas, seguimos teniendo falsos o seguimos teniendo algunas repercusiones. La idea de nosotros hoy no es llenar de repente todo el horario con un tratamiento definitivo, pero sí de repente llegar a tener una discrepancia en algunos procedimientos. La mayoría de nosotros le damos muy poco interés a la pulpa y solo lo tratamos como terapia pulpar cuando ya lo vemos con un tema ya de agresión, con dolor, con infección, con una inflamación o con alguna característica de pierde o deterioro de la boca. Entonces, si nosotros vemos a nuestros pacientes pediátricos o a nuestros niños con esta característica y con la cantidad de odontólogos que somos, nuestro diagnóstico de repente está siendo un poco olvidado, podemos decir, o de repente no estamos actuando en el momento adecuado. Para eso, para fortificar este tema del diagnóstico, también ayudan los materiales. Por eso creo que vamos a hablar un poco del tema de diagnóstico para poder comprender que esta selección del tema de hoy ayudará mucho en cómo vamos avanzando con nuestra clínica. A mí me gusta siempre hablar de la biología de la pulpa, porque creo que como odontólogos, nosotros somos unos especialistas en el manejo de toda la estructura dentaria. ¿Y qué más de la pulpa, que es la que nos va a nutrir y nos va a dar todo ese beneficio en mantener tanto las piezas deciduas como las piezas permanentes? Sabemos que la biología de la pulpa es estudiado mucho por la especialidad de endodoncia, pero el odontopediatra se aboca mucho en ver estos procesos, estos cambios que va a sufrir esta pieza dentaria temporal y cuál va a cambiar en algunos procesos. Y estos comportamientos que va a tener va a significar mucho en el ambiente que esté, sea una boca de alto riesgo, sea una boca de bajo riesgo, ¿no? Cómo se presente y cómo lo tratemos es la misión de nosotros. La literatura, actualmente, para el odontopediatra, no se aboca solamente en hacer la descripción de la técnica, sino ir más allá, investigar cómo una lesión simple o una agresión, de repente, de una deficiencia en el cepillado, podría cambiar las lesiones o podría profundizar algunos temas de las lesiones. Por eso, las investigaciones o los papers que hay o las revistas nos muestran que ha cambiado esa definición o ese cambio en el paradigma de que la especialidad solo trata a piezas que ya están en mal estado. Si no abocamos desde que el proceso, desde que la pieza esté en boca, que hablamos de 6 meses, hasta el proceso que va cambiando. ¿Y por qué es importante esto? Porque ha habido cambios donde nosotros hemos ido manipulando la estructura por temas de materiales ontológicos que para bien están dando resultado y en otros de repente no conseguimos esa, se puede decir, ese efecto en la pieza dentaria. Y a veces podemos decir que la técnica que nos explicaron o la técnica que me han descrito no es la adecuada. Cuando hablamos del término terapia pulpar,
La mayoría en los cursos o en las exposiciones o en los talleres que hemos realizado, siempre piensa hacer una cavidad, ingresar, obturar y tener un éxito. Pero olvidamos mucho, olvidamos cómo se estructura, cómo es la anatomía, cómo hay cambios en la dentición decidual que van a repercutir en nuestro diagnóstico. Por eso vamos a describir poco a poco algunos detalles que de repente se van a ir profundizando en el diplomado, pero sí acá lo vamos a dejar como algunos tips para nuestra clínica. Desde ya, siempre a mí con el tema de histología, no lo veía tan abocado, pero tiene mucho interés en nosotros. Desde que nosotros entendamos, desde que el cambio histológico que existe en una pulpa normal y una pulpitis reversible, siendo algo asintomático o siendo algo que está comenzando a producir algunos síntomas, hay procesos. Y esos procesos pueden envejecer nuestro diagnóstico o pueden envejecer el material a trabajar. Por eso es importante que al hacer el diagnóstico, nosotros entendamos el tipo de proceso que se está dando. Y esto va, nuestro diagnóstico acompañado con los procesos de reabsorción. La mayoría de repente va a entender que los dientes temporales van a sufrir un cambio o una reabsorción radicular. Ese proceso que sufre la pieza dentaria en el transcurso de los 4 años hacia los 8 años, varía mucho nuestro diagnóstico de la noche a la mañana. Por eso, a veces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico y vemos a nivel clínico cómo está la estructura, a veces fracasamos en la elección del material. Por eso, este artículo que nos habla de cómo es cambiante el proceso de la reabsorción radicular en la profundidad de su tercio apical, nos ayuda mucho para escoger los materiales. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando yo seleccione mi material según las características que nos dicen que debemos trabajar con algunos materiales que no van a dar un resultado, de repente estaré optando por uno que es muy tradicional o de repente por alguno que sea más innovador. Nosotros buscamos y siempre queremos que el tejido o el tema histológico se debe considerar por los procesos y cambios que va a sufrir. Y no solamente por el tema de la reabsorción que sufre la pieza, sino por el momento de que el tejido va a sufrir una transformación en esos procesos de deficiencia ya de reacciones inmunes, de tejido vascular, tejido de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esa respuesta que vamos a obtener de la pulpa no va a ser igual en los procesos de reabsorción. Por eso la mayoría vamos a tener de repente que ser vital nuestra radiografía y hacer bien nuestro diagnóstico para poder ver que mi diagnóstico tenga relación con la reabsorción que está presentando. Muy aparte del aspecto clínico que presente, porque hasta esto depende de usar el anestésico, de usar el material, de usar de repente la técnica común que estamos haciendo y proyectarnos hasta la rehabilitación. En esa forma, nosotros vamos a entender que cuando más reabsorción exista y más profundidad haya en la pieza, vamos a tener que ver cómo nosotros vamos a actuar y cómo vamos a mantener. Por eso terapia pulpar, aunque parezca sencillo diagnosticar pulpitis reversible y irreversible, tiene mucho sentido en cómo yo encuentro a la pieza en su estado radiográfico. Los tejidos pulpares a nivel de los cuernos, nosotros entendemos que existe una anatomía. Esa anatomía va a ir variando con la reabsorción, aunque nosotros solo veamos corona en un proceso, y al final, cuando veamos un proceso de reabsorción de pulpitis irreversible,
o una infección, recién pensemos en una pulpectomía. Hay cosas que a veces eso nos hace tardar en el tratamiento. Por eso la mayoría explicamos con este artículo, con estas imágenes, cómo va variando desde el tipo o el proceso de reabsorción con el avance del tratamiento que nosotros queremos hacer. Desde que la vascularidad en un tejido que de repente está expuesto a más tiempo, en una cavidad más amplia, no vamos a encontrar la misma característica clínica que según los libros nos dicen. Por eso de repente hallar un momento preciso para un material adecuado, siempre a veces nos ha llevado a buscar el éxito de los materiales. Cuando más reabsorción exista, la pieza dental va a sufrir algunos cambios. Y estos cambios, aunque nosotros pensemos que va a llevar a mucho tiempo, tiene que variar mucho con el proceso de inicio, desde la oclusión hasta el inicio, desde que empieza a envejecer la pulpa. Es común que nosotros enseñemos partes de cómo se caracteriza una pulpa sana o una pulpa joven para nosotros en una edad de un niño preescolar, para una pulpa ya envejecida, que va a ver los cambios que hemos ido viendo asociado a la reabsorción que presenta. Eso nos hace pensar que no es muy lejano de repente el fracaso de nuestro diagnóstico, porque puede haber sufrido alguna lesión que conlleve a la respuesta inadecuada. Cuando nosotros hacemos diagnóstico para poder descartar lesiones cariosas o buscar el técnico más ideal de la respuesta de la clínica a nivel del examen oral, no solamente dejamos algunas pautas, sino buscamos diferenciar la que más se aproxime al tipo de profundidad, al tipo de la cavidad y a la característica visual que nosotros vemos. Sabemos que cada vez que vemos un paciente en la clínica, buscamos la forma de que el paciente se fatigue mucho, que sea lo más cómodo, que el tratamiento sea ideal, pero en estas cosas, a veces nuestro diagnóstico ya es el primer paso para nosotros ir de repente deteriorando el proceso. Este estadio clínico describe cómo es una secuencia de las lesiones y hasta dónde uno puede llegar desde el tema de desconocer en qué fase puede cambiar estos procesos. Recordemos que el tejido dentario, que es el protector de la pulpa y compañero del tejido dentario pulpar, va a sufrir muchos procesos que al final, cuando nosotros escogemos un material, queremos dar solución para que esta pieza continúe. Pero a veces podemos haber hecho muy bien nuestro diagnóstico, nuestro procedimiento, y la selección del material puede haber llevado a un deterioro. Con ese fin, nosotros buscamos entender que los estadios clínicos que va a manifestar el niño o va a manifestar la pieza dentaria, nosotros debemos ir siendo o describiendo las características para que esto se pueda resolver en un momento preciso y con el material adecuado. Entendamos que las lesiones en esmaltes, ahora descritas como algunas manchas blancas, como unas hipomineralizaciones, algunas hipoplasias, son muy diferentes a las de caries de esmalte. Esa descripción para nosotros ya es vital para poder seleccionar mi primer material. Pero cuando ya hablamos del complejo dentinopulpar, estamos entendiendo que el proceso ya es más cavitario. Eso me dice que ya yo tengo que buscar la forma interna que sea lo más compatible. Pero también entendemos que el avanzar de esta cavidad o de esta lesión conlleva al deterioro de las piezas, al deterioro del tejido,
a una lesión más grave para el paciente. Sabemos que estamos en un punto medio donde todo lo que nosotros podamos hacer va a repercutir de cómo trabajemos. Hablamos de la edad porque para algunos creer que de repente hablar de edad, de envejecer la pieza dentaria, debe empezar a partir de los 5 o 6 años. Con una edad suficiente de 4 años, nosotros ya podemos decir No quieren que ir hasta comienzan Pirámide, a no ver quieren ir. los cambios. Esos cambios que existen en la pieza dental a una edad de 4 años se asocia con la reabsorción radicular. Por eso, a los 3 años, nosotros evaluamos la oclusión del paciente y a los 4 años empezamos a ver todos los cambios en el proceso del tejido pulpar, desde la reabsorción, desde los procesos de desgaste, desde los procesos de maduración, desde el desarrollo de la oclusión. Entonces, todos estos procesos van a conllevar a un cambio fisiológico. ¿Cómo es el diagnóstico entonces de nuestro estado pulpar? Debe ser a nivel de tratar o de intentar mantener ese estado simbiótico que se puede decir entre dentina y pulpa, pero eso no sucede según la literatura, según las revistas. Nos dice que a veces tener un diagnóstico preciso, ¿no? Cuando las piezas están comprometidas con una lesión cariosa, puede llevar a tener algunas deficiencias, ¿no?, en nuestra decisión de tratamiento. Y eso lleva mucho a veces cuando hacen la consulta, doctor, ¿qué tipo de material, qué tipo de procedimiento? ¿Debo hacer un recubrimiento? ¿Debo hacer una pulpotomía? Entendiendo que hay un cambio histológico, ahí existe una reabsorción, existe un envejecimiento, existe un proceso de desarrollo, existe una edad que va dándose, entonces nosotros nos queda corto el tema de cómo vamos a trabajar. Para eso, lo que buscamos siempre a veces es la característica clínica. Pero ¿qué pasa si la característica clínica en el momento que estoy trabajando no se presenta? Y se confunde de repente con una pieza asintomática cuando de repente la reacción inflamatoria de esta pieza será tardía. Por eso nosotros, cuando hablamos de una pulpitis irreversible, debemos estar seguros de algunas características. Y cuando hablamos de una pulpitis irreversible, debemos estar seguros si el procedimiento que vamos a hacer ya debe ser más invasivo. Porque una inflamación conlleva una deterioro del tejido y conlleva eso a una necrosis. Entonces, variar o definir una pulpa normal sería una pieza de repente expuesta a muy poco tiempo. Hablar de una pulpitis reversible sería de repente una cavidad expuesta a poco tiempo de exposición de la lesión. Pero la mayoría de las piezas vienen con dolor, vienen con algunos procesos inflamatorios, vienen algunos con una medicación continua. Eso nos hace que nuestro diagnóstico se envejezca. Más encima, la edad del niño también hace que esto cambie. ¿Cómo entendemos nosotros entonces el diagnóstico del estado pulpar? Lo hemos puesto en este sentido porque existe paso a paso cada diagnóstico, pero sabemos que el tiempo de hoy es muy corto como para describir todo, pero nos daremos tiempo paso a paso para poder dar las pautas en el diplomado. Pero vamos a describir estas tres para el manejo de nuestros materiales que vamos a hablar hoy. Hoy, pulpitis reversible, la mayoría siempre lo asocia a los dolores. La pulpitis irreversible lo asocia de repente con una constante uso de antiinflamatorio y a la necrosis pulpar con el cambio de color. Pero eso se describe que sería sencillo, ¿no?, verlo en ese sentido. Pero el avance de estas piezas conlleva a dejar un deterioro en las piezas dentarias y agravarlas, especialmente cuando los niños están en un proceso de cambio.
¿no? Niños a pequeña edad, niños de 3, 4 años, que no llegan a disfrutar toda la ventaja que se debe dar por las lesiones cariosas. Cuando llegamos al diagnóstico, al inicio, les decía que íbamos a describir poco a poco los pasos para que nos quede preciso de repente, y si lo estaban haciendo así, mucho mejor, y si lo podemos aumentar en su bagaje de diagnóstico, excelente para ustedes. Cada combinación o situación clínica que manifieste la pieza dentaria ya tiene un manejo. Ya no es desconocido el uso de algunos procedimientos, algunos insumos, algunas técnicas para trabajar. Para eso, nosotros hacemos hincapié que buscamos no solamente el tema de la expansión o el tamaño o de la lesión, sino buscamos la proximidad. La presencia de esta proximidad hace ver cómo está la raíz, si es acorde con la edad y si es acorde con la lesión que está presentando o manifestando el paciente. A diferencia de una pulpitis irreversible que se extiende más por la profundidad, vamos a tener que esos dos tipos de diagnóstico va a ser dependiendo de la profundidad. Sabemos que existen escuelas, que algunos son más conservadores, que algunos son de repente más directos a hacer un tratamiento pulpar. ¿De qué consiste? No consiste de la escuela, consiste siempre de cómo nosotros vemos el estado del tejido dentario. Para eso, la interpretación radiográfica que nosotros hagamos a la pieza va a describir mi lista de tratamiento, mi diagnóstico, y eso va a ser la seguridad para también decidir si puedo hacer un procedimiento a una edad que de repente ya no sea necesario o que de repente requiere el tiempo adecuado hasta la rehabilitación de esta pieza. Las radiografías, cuando son mal descritas, cuando son mal interpretadas, nos manifiestan a nosotros de repente alguna equivocación en el trabajo. Por eso hacemos hincapié de que debemos tener una buena radiografía, tanto al inicio como tanto al final de nuestro trabajo, ya por las reabsorciones internas, ya por la profundidad de la lesión, ya por la ubicación de la pieza. Eso conlleva a que nosotros entendamos que la reabsorción de los tejidos dentarios en las piezas definitivas no son horizontales o simétricas que conlleven a nosotros a entender que el proceso será igual para todos. Hay algunas piezas que se van a reabsorber diferentes, en tanto en la posición que esté superior o inferior, la primera o la segunda. Y esto va a depender también con el proceso de reabsorción o el proceso de erupción de la pieza permanente. Por eso, la Academia Americana de Odontopediatría, 2019 y 2020, hace presente una guía. Y esta guía nos dice a nosotros de cómo debemos asumir estas lesiones para el manejo de estos diagnósticos en el tratamiento, ya sea de un recubrimiento directo, indirecto y una pulpotomía. Porque no es sencillo solamente hacer el diagnóstico, sino la elección del material que voy a trabajar. La mayoría de nosotros, por nuestros niños que a veces no dejan que podamos usar de repente la turbina, no colaboran mucho, son diagnosticados por una conducta de repente negativa, optamos más por un tratamiento pulpar indirecto, porque el tema de odontología mínimamente invasiva. Pero hay procedimientos como la pulpotomía y el recubrimiento pulpar que van a ser necesarios en algún proceso por el diagnóstico que nosotros descubramos. Para eso, a nosotros en la guía nos dice que la información que nosotros vamos a obtener para el tratamiento debe ser muy relevante para poder nosotros documentar y obtener el tratamiento adecuado, desde la historia clínica, y no significa solamente de por qué vino el paciente, sino desde que tomar algunos puntos relevantes, como la edad del niño. Teniendo la edad del niño, nosotros podemos asumir que ya existe una presencia de reabsorción.
Entonces, eso también va a ver el tema de desarrollo del niño, porque la edad va relacionado con el desarrollo dentario. Alternativas vamos a tener muchas, pero cuál escojamos, de repente hoy con algunos tips podamos ir describiendo para nuestra técnica al momento de querer dar una restauración del diente. Tener una mesa especial para poder trabajar una terapia pulpar, ya sea una pulpotomía, ya sea una pulpectomía, describe mucho de nuestro plan de tratamiento y de nuestro diagnóstico primero, ¿no? Para eso, yo he escuchado mucho a mis doctores, a mis maestros, que nos decían que nosotros, aunque nos parezca difícil, aunque nos involucre tiempo, debemos aislar. Y si no aislamos, nosotros vamos a tener de repente algunas deficiencias, porque ya está detallado que los agentes patógenos se pueden intervenir y malograr el campo que nosotros de repente estamos trabajando. Algunos estudios nos dicen que nosotros debemos ser lo menos conservador y algunos nos dicen que debemos ser lo más radical. ¿Qué opción o a qué tipo de escuela haremos caso? No es necesariamente, como les decía, a la escuela, sino es lo que yo encuentro en mi paciente. La mayoría de elección de mi tratamiento va a depender de la casuística que yo lleve con mi clínica. Y a veces no es solamente que el especialista lo pueda rehacer, sino yo he tenido colegas que saben describir una radiografía y saben ver el tema de trabajo, y la elección del material hace mucho que ver en la evaluación de mi paciente. La guía de terapia, tanto para terapia de piezas primarias como de permanente joven, nos busca que nosotros podamos llegar a un buen diagnóstico para evitar o tener buenos objetivos en el tratamiento, de mantener las piezas, ya que ahora en la maloclusión se ha visto mucho por la pérdida de piezas dentarias. Y también ahora, actualmente, existen muchos los retratamientos dentales de piezas deciduas. Eso nos hace entender que algo está pasando con nuestro diagnóstico, o de repente el material que nosotros podamos usar no está siendo adecuado con la edad que presenta el paciente. Algunas guías se están presentando y no lo estamos observando porque no estamos describiendo la lesión que presenta. Entendamos que cuando existe una lesión ya profunda, no solamente depende del estado de la lesión a nivel coronal, sino también va a depender del nivel de reabsorción radicular, que la mayoría no lo veíamos porque pensábamos que todo se iba a recuperar por la característica clínica que presentaba. Por eso, el objetivo principal de mantener un diente deciduo es que nosotros podamos tener buena técnica, buenos materiales para poder trabajar con seguridad y que el paciente pueda llegar a mudar esas piezas en un correcto proceso. Sabemos que la anatomía, siempre nos dice, es diferente. Y si entendemos que es diferente y que existe un proceso de reabsorción, ¿por qué no seguir este tema de llevar el proceso de erupción con el recambio dentario? Por eso nosotros hacemos entender que las primeras piezas que podrían llevar el primer proceso de reabsorción van a ser el sector anterior. Y esto involucra que los cambios comiencen a llevar una deficiencia en el tema de magnificación, un tema en el cambio facial, un tema en la formulación de palabras, una dieta desbalanceada. Entonces, la importancia de mantener la terapia pulpar es porque no debe cambiar ninguno de estos. A diferencia de los procesos que nosotros trabajamos, hay que describir muy práctico que la diferencia entre un permanente y un deciduo va a ser el tamaño de la cámara pulpar. Por eso cuando nosotros vemos una lesión profunda y pensamos que un recubrimiento podría trabajar sencillo,
y no vemos solamente la reabsorción, podemos fracasar por la respuesta radicular o la respuesta pulpar que necesitamos. Los tamaños de las piezas dentarias deciduas van a ver mucho con el tema de la reabsorción. Estas imágenes que nos enseñan de cómo es la anatomía, todo, ha variado con la tecnología que ahora nos presenta. Por ejemplo, esta cronología de calcificación, donde nos dice cómo es la corona y cómo es la raíz completa y a qué edad, no pasa de la edad de 3 años. A los 3 años, la raíz comienza a tener ya su presencia en la cavidad bucal. Y a los 4 años, ya empieza a tener su cambio en lo que es tema de reabsorción. Este artículo que nos habla de cómo es la morfología en la dentición primaria nos hace entender que estos conductos van a seguir cambiando y van a diferenciar en el tema de instrumentación, localización, de cómo vamos a irrigar, de cómo vamos a obturar nuestra pieza dentaria. Y eso no solamente depende del tejido de la terapia pulpar en pulpectomía, sino desde el tratamiento de un recubrimiento pulpar hasta una pulpotomía. Para eso, los grados o los tipos de reabsorción que se van a presentar, a diferencia entre el sector anterior y el sector posterior, involucra mucho de cómo yo tenga que abordar a mi pieza dentaria. ¿Se escucha? Disculpen, doctores, hay una consulta. El doctor dice que no se escucha bien. ¿Me pueden decir, por favor? Sí se escucha bien, doctor. Perfecto, entonces sigamos. Todo bien, doctor, se escucha muy bien. Muy bien, sigamos. Entonces, en este artículo, nosotros damos fe de que cada proceso o cada edad que va teniendo el niño va a ir diferenciando en el momento que yo escoja el material de elección. Para eso, no solamente ya contamos con esta descripción de la radiografía periapical, sino ya hay estudios donde a nosotros nos hacen ver de cómo es la posición vascular o la posición del conducto radicular. Y es importante porque esto, a conforme cada tercio de la raíz, involucra el proceso radicular o el proceso de la reabsorción pulpar para una defensa. Especialmente cuando nosotros buscamos que los materiales sean lo más biocompatibles con unas piezas que no van a tener esa respuesta. Entendamos que la anatomía, a diferencia de las permanentes, va a cambiar mucho en los temas de los conductos. Por eso, cuando se habla de un modelado o una conformación en una terapia pulpar de pulpectomía, se nos hace difícil llegar a obturar adecuadamente por el grado de reabsorción. Y eso a veces no nos han explicado, porque todos semejamos que todo material debe ingresar, pero existen materiales que no tienen esa facilidad. Escoger eso nos lleva a nosotros a buscar opciones. ¿Qué debo hacer yo, en algo breve y describir? Si ya entendí que la pulpa se tiene que ver relacionada con la reabsorción, ya entendí entonces que la pulpa va a dar nutrición a la dentina, va a haber cambios desde el momento que se va a desarrollar o va a presentar esta odontogénesis para poder ver la diferenciación y las funciones de la dentina. Son 3 tipos de dentina que a nosotros nos queda muy claro, ¿verdad? Que la dentina primaria es la que más se va a sentir de repente en las presencias de las agresiones por la respuesta que se va a dar. Y la dentina secundaria es la que vamos a tener esa función todavía de intermedio, de poder seguir en la defensa. Pero cuando nosotros estamos hablando de dentina, no estamos hablando en el tema solamente de tratar terapias mínimamente invasivas, sino hay que ir en el tema de cómo es la profundidad
Porque hay algo muy importante en la descripción de la dentina, que cada vez que la dentina se vaya aproximando a la pulpa, los túbulos dentinarios van a ser más amplios. Entonces, si la profundidad de la lesión a mayor cercanía de la pulpa con la reabsorción radicular van a dar esa misma respuesta, esa pregunta siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa que el tener mayor, de repente, trabajo en una decisión mínimamente invasiva, dando algunos desvitalizadores, usando de repente algunos recubrimientos, hay que comprender en qué momento es ideal hacer este tipo de trabajo, porque ya la descripción nos los está dando, no por la característica del tipo de dentina, sino por el tema de profundidad. Muchos nos enseñaron a hacer esta descripción, zona de destrucción, zona invasivas. Muy bien, podemos ir siguiendo este esquema, pero entendamos que la profundidad y el diámetro de los tubos dentinarios va a decir mucho con la respuesta de defensa de la pulpa en el grado de reabsorción. Para eso, nos dice a nosotros que cuando más profundo siempre podemos encontrar y diferenciar entre una dentina infectada y una dentina afectada. ¿Qué hace esto para nosotros en la escuela de restauradora? Nos dicen que la dentina infectada es característica con una dentina necrosada, desorganizada y con mayor cantidad de microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mantener o qué tengo que eliminar, ¿no? Porque a nosotros nos está preguntando que si la dentina afectada llegó a mayor de 2/3 con los túbulos amplios, y yo solo quiero trabajar de resto pulpar en un niño de 5 años o de 4 años, el proceso de reabsorción podría cambiar la reacción positiva del diente. Para eso nos describimos de repente este tipo de diagnóstico y nos debe quedar de repente a nosotros como algo positivo. Nosotros, para decir que el dolor es una característica clínica, lo vamos a seguir asumiendo. Y esto va a depender mucho hasta de nuestra técnica de anestesia cuando nosotros usemos, porque es diferente trabajar en un paciente con pulpitis reversible con un paciente con pulpitis irreversible. Estudios ahora nos dicen que debemos trabajar el manejo de dolor, y no solamente con la técnica de modificación de conducta, sino por la reacción inflamatoria que presenta el tejido pulpar. Entonces, esto nos hace decir que una reacción de una pulpitis reversible a mayor edad podría haber cambios en su diagnóstico. Eso también nos lleva al tema de la radiografía. A mayor profundidad y a mayor edad, no puede tener menor respuesta de mejoría para la pieza dentaria. Es ahí donde nosotros escogemos el material dentario para poder trabajar. Bien, entonces hoy que nos pide, vamos a hablar de un material bioactivo. ¿Pero qué son los materiales bioactivos? De repente algunos preguntarán, ¿es algo nuevo? No es nuevo porque lo venimos haciendo. No son conceptos de ahora, ya tienen una data de más de 40 años ya en nuestro trabajo o en nuestra clínica. Que cómo lo usamos es porque nosotros siempre nos han dicho que la biocompatibilidad y la bioactividad deben ser lo que debe cambiar la odontología. Pero esto lo vemos haciendo. Buscamos siempre materiales biocompatibles que estén adecuados al campo. Y la bioactividad, buscamos materiales que den esa respuesta, ¿no? De afrontar el material que va a llegar para que esté en contacto con la pulpa. Estos materiales hemos ido viendo. Los materiales bioactivos son materiales que están en contacto, presencia con el tejido pulpar. En este caso, si vamos a hablar
de terapia pulpar son materiales que van a dar mejor respuesta en la reacción al contacto en presencia del tejido. Por eso, ¿qué materiales son ideales? De repente hay algunos materiales que hemos visto como para remineralización, como para hipersensibilidad, como para obturar o obliterar túbulos dentinarios, o como para hacer restauraciones, algunos permanentes, en algunas lesiones o secuelas que de repente se han presentado a temprana edad. Y como mayoría, porque le estamos dando otra ventaja a que mayor edad, mejor reacción. Pero ¿qué pasa cuando la lesión es pequeña y está todavía a una edad donde la reacción no solamente es la respuesta de la pulpa, sino es del material con el ambiente? Para eso, si hablamos de materiales remineralizantes, tenemos como pastas dentales, como flúor, que son materiales bioactivos porque dan esa presencia en la estructura dentaria, como materiales de reconstrucción, con manejo de hipersensibilidad, hipoplasias, materiales como el ionómero, ¿no? Que dan una mejor reacción. Y ahora los materiales que existen para cementar coronas, que no son los mismos ionómeros de anteaños que se trabajaba para poder cementar hasta una corona de acero, una corona de una banda, ¿no? Buscamos que los materiales se estén relacionando con este espacio en el cual nosotros queremos seguir manteniendo una respuesta. Hoy, otra vez me dicen que no se escucha. Sí se escucha, doctor. Bien. Se escucha, no se preocupe. Ya, gracias. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a hablar un poco de biodentín. ¿Qué es el biodentín? Es un material, no es algo que de repente a todos en nuestro consultorio lo hemos tenido en un momento, pero sí se está dando una buena característica a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente se está usando con el tema de pulpotomía, sino se está dando de los episodios que anteceden al diagnóstico de pulpitis reversible. Y eso es favorable, porque ¿qué opciones tenemos para mantener todavía algunas piezas deciduas para el concepto de nosotros? Sabemos que es un material muy bueno, que nos da opción a mejorar nuestra calidad de atención para la clínica. Manejar un material que tenga las 3B, como se dice, ¿no? Es difícil de conseguir. El biodentín no es el de las 3B, pero sí nos da un tipo de garantía a la hora de trabajar, porque son materiales que a nuestro favor, a nuestro beneficio, van a ayudar a tener esa mejor reacción, ya que existe desventajas con el seguir haciendo la pulpotomía con el formopresol, ¿no? Ya existen varios procesos o varios tipos de pulpotomía, pero ¿por qué no trabajar un material que ya sabemos que la pieza va a sufrir algunos cambios? Mantener el soporte del material con el tejido dentario para el beneficio del paciente. Muchos estudios nos dicen que existe un material que sea eficaz, que sea antibacteriano. El biodentín está teniendo esta propiedad al tener esa característica de poder inhibir el crecimiento del Streptococcus mutans. Eso es un beneficio para nosotros, porque cuando ponemos un material y el material no hace efecto, lo posterior que sigue de un tratamiento pulpar, como una pulpotomía, viene a ser una pulpectomía. Y es un poquito tedioso decirle al papá, ¿no? Bueno, pasó porque la pieza no resistió, cuando de repente nosotros sabíamos edad, reabsorción, profundidad, que no iba a ser ideal. Entonces, estar seguros del tipo de material que yo ponga o considere para mi tratamiento debe depender de mi procedimiento que vaya a hacer.
Hablemos de un procedimiento más sencillo, un recubrimiento pulpar indirecto, donde las piezas, según la lesión y la pieza que se encuentra afectada, y la profundidad y la lesión de actividad, según las nuevas técnicas de manejo de odontología mínimamente invasiva, nos dice que nosotros podamos usar ese tejido, ¿no?, para poder cambiarle estado y remineralizar. Tenemos la opción, gracias a este material, de poder de repente, antiguamente de trabajar, como vemos en la imagen, como el hidróxido de calcio, que muy usado en épocas anteriores, pero ¿por qué no usar un tipo de material que sea más adecuado a la estructura que nosotros queremos mantener, ¿no? Hacer un trabajo o un recubrimiento con un material más biocompatible no significa que cambiemos de repente por lo que nos dicen de que la pieza dentaria va a cambiar, sino por el trato que se hace al material o a la pieza dentaria con el fin del recambio. Es más vital tener las piezas dentarias que comiencen a cambiar un manejo de una oclusión, de una guía, para que nos dé beneficios a nosotros en el tratamiento. Muchos de nosotros estamos muy idealizados en manejar de repente estos tipos de detectores. A veces, estos detectores, por su profundidad o capacidad de penetrar, produce que nosotros hagamos desgastes indebidos. Esto nos lleva a tener mucho contacto o dejar un tejido muy expuesto. ¿Qué podemos hacer? A veces esto de dejar un material expuesto no va a ser la misma reacción con un material como el ionómero, ¿no? O con un hidróxido de calcio. La idea de trabajar con el material de biodentina es que esa estructura que se ha expuesto, nosotros le podamos dar la misma característica y la ventaja de que sabemos que va a sufrir un cambio a nivel radicular, tengamos una protección al nivel coronal, ¿no? Ya que los cambios térmicos, los cambios de obliteración de los túbulos, de la remineralización, se va a ver efectivo con este material. Muchos de nosotros nos pasaba bastante en clínica, o ahora actualmente con el diagnóstico de tener una dentina afectada o infectada, ¿no? De no querer llegar a usar la pieza en mano por los pacientes que se mueven de repente demasiado. Entonces, llegamos de repente a usar limas o fresas donde son muy penetrantes, que puedan dañar el tejido y expongan, ¿no? Entonces, lo que se busca es que el material llegue a tener ese tipo de protección, especialmente para seguir manteniendo las piezas cuando el diagnóstico sigue siendo pulpitis reversible o una pulpa sana. La mayoría a veces en estos momentos que se presenta, buscamos manejar de repente MTA, buscar de repente usar hidróxido de calcio, pero ¿qué ventaja sería de trabajar no con un ionómero, sino con un tipo de material que sea más biocompatible para la respuesta del tejido dentario? Recordemos que buscamos la respuesta que no sea inflamatoria, ya que este beneficio lo da el biodentín como material adecuado. Posterior a eso, toda restauración es más, ¿qué se puede decir? No afecta los cambios clínicos para el paciente en el tema de sensibilidad, dolor al morder. El recubrimiento pulpar, que sí, muchos de nosotros nos han dicho no se debe hacer, pero ¿qué pasa si los pacientes a temprana edad presentan este tipo de lesiones? Estamos hablando de pacientes muy pequeños, de 2, 3 años, donde la característica nos dice que todavía no existe una reabsorción radicular, donde la respuesta
debe ser lo más adecuada para el tratamiento. Es ahí donde nosotros buscamos mejor compatibilidad del material líquido. Para eso, siempre debemos trabajar con el tamaño o la profundidad de la pieza y también con el tipo de reabsorción radicular que se presenta en la pieza. No queremos desgastar material o desgastar tejido dentario con el fin de llegar a un tratamiento pulpar, ¿no? Sino buscar que el material nos dé ese beneficio de poder todavía seguir dando respuesta en la pulpa, porque los cambios que se van a ir dando a través de la reabsorción van a ir diferenciando por la edad. Entonces, de repente hasta hacer una pulpotomía podría conllevar a que el desgaste o apresurar la reabsorción radicular de la pieza. Doctor Farías, una consulta. A ver. ¿Cuánto como máximo debe tener de reabsorción esta piecita para poder realizar un tratamiento pulpar? O en todo caso esperar a la exfoliación. Vamos Gracias por su conferencia. No, no se preocupe. Vamos a empezar algo bien práctico que siempre a mí me gusta hacer. Cuando nosotros vemos a un niño de 3 años, ya asumo que la raíz está completa. A partir de los 4 años, la reabsorción da su inicio. Entonces vamos a ver que se dice por literatura y por trabajos de investigación que cada año se va a ir reabsorbiendo 2.5 milímetros por año, según sea la pieza que presentemos. Entonces, en ese sentido, ¿qué buscamos nosotros? La exfoliación normal, la exfoliación tranquila, ¿no? Propiamente por la reabsorción de su permanente. Pero eso no sucede en las piezas de nuestros niños, porque algunos ya vienen con tratamientos realizados, por ejemplo, con algunas restauraciones, algunos procesos de terapia pulpar de repente inadecuada, y comenzamos nosotros a trabajar. Para nosotros garantizar un tratamiento va a depender no solamente de la reacción, sino de la edad. Sabemos que los niños a partir de los 5 años va a tener entre 2/3 de reabsorción radicular. Eso no significa que nosotros entre 6 y 8 años o 9 años solo tenemos a 2/3 de manejar el tema de raíz radicular. Eso nos hace más deficiente para poder llegar que los niños recambien normalmente las piezas. Para nosotros, el límite es que la pieza llegue a 1/3. Si la pieza está a 1/3, ya está pronto a ser exfoliada. Para mantener una terapia pulpar adecuada, pulpotomía o recubrimiento, con 2/3 es suficiente. Para hacer un tratamiento de pulpectomía, siempre se busca que esté a mayor de 2/3 o un mínimo de reabsorción de 1/3. No sé si eso ayudó o complicó más, creo. ¿No? Sí, seguimos. Creo que el doctor lo confundí más, creo. Gracias, doctor. Cuando nosotros buscamos que una respuesta inflamatoria no solo consiste con el diagnóstico, sino consiste con la manipulación que nosotros hacemos. A veces pensamos que el diagnóstico que nosotros encontramos en la pieza lo solucionamos con el tratamiento que lo hacemos. Es a veces hasta el material puede ocasionar esto de la reacción inflamatoria. Por eso se pide que cuando la pieza se presente una reabsorción radicular con la amplitud o de la lesión cariosa, siempre tengamos en cuenta el tipo de reabsorción para poder ver la respuesta. A mayor reabsorción, mayor reacción inflamatoria. Así nosotros trabajemos con el material más adecuado, tenemos que tener en cuenta que ya el tejido pulpar no tiene esa reacción vascular para poder defender, para poder nutrir, para poder hacer ese tipo de remineralización. Por eso,
la mayoría, cuando veíamos exposiciones profundas o lesiones profundas, lo primero que hacíamos era usar hidróxido de calcio. Era un beneficioso, ¿por qué? A diferencia del hidróxido de calcio y el ionómero, el hidróxido de calcio bloqueaba o sellaba estos túbulos con una barrera. A diferencia del ionómero, era que él creaba una capa de dentina. Estos dos materiales siempre nos llevan a hacer controversia. ¿En qué momento lo uso? ¿Hidróxido de calcio o ionómero? Y todo dependía de cómo estabas en la profundidad de la lesión. Ahora, actualmente, esa ventaja nos puede dar el tema del material de biodentina, hacer un material más, se puede decir, biocompatible con el tema de la regeneración. Nuestro énfasis siempre en los materiales que estén en contacto con la pulpa, ya sea para una pulpotomía o un recubrimiento pulpar indirecto, siempre la regeneración en un buen fin positivo. Para eso, buscamos tipos o estrategias que a nosotros pueda ser beneficioso. Voy a hacer un alto para responder al doctor Luis, que me dice, claro, podemos seguir usando el dical, podemos seguir usando el óxido de zinc, podemos seguir usando ionómero, doctor. Nadie dice que desde ahora ya usemos Biodentin, sino que ahora podemos tener otra opción. Y cuando a mí me preguntan, doctor, ¿y esto en qué nos va a ayudar? En mejorar con tu paciente. Tu paciente va a tener no solo lo vea que hizo su tratamiento pulpar y ahí quedó, sino ese paciente debe llevar un control. Y no el control de cómo quedó con la terapia pulpar, sino cómo va a quedar con el tema de proceder su exfoliación dentaria. Un tema muy que estamos viendo en un trabajo es el manejo de la guía de erucción. Y nos hemos olvidado mucho, puedo decir los odontopediatras, porque nos enfocamos en hacer solo un tratamiento y no todo el procedimiento que conlleva al paciente a ver los tres tipos de cambio de dentición. De mantener una buena dentición mixta, al proceso de dentición deciduo, al proceso de dentición mixta y dejarlo con una buena dentición permanente. La mayoría nos enfocamos a veces en un solo tratamiento que puede conllevar a que el paciente no tome interés, pero si nosotros le explicamos y le hacemos una secuencia, es como cuando vemos una historia médica. El paciente tiene un historial, ¿no? Tiene una historia, tiene un inicio, es igualito con nosotros. Nosotros sabemos cuando cambia, cuando ya está en proceso de erupción, cuando es necesario que esa pieza que hemos hecho un tratamiento pulpar recambie. ¿Qué estrategias usamos? Bueno, tenemos desde manejo antiinflamatorios, porque es vital también que como la reabsorción radicular se va a dar, exista cambios en la sintomatología a la hora de atender al paciente. Y esto habla mucho porque las técnicas que hemos ido hablando, desde el tratamiento pulpar, que son recubrimiento pulpar directo, que habla de tratamientos más conservadores, de una pulpotomía para seguir tratando que los conductos se mantengan, y de un tratamiento de una pulpectomía, que es vital para poder mantener la pieza, ha cambiado mucho con el inicio del diagnóstico y los procedimientos a trabajar. Cuando hablamos de pulpitis reversible, siempre nos va a relacionar a hacer una pulpotomía, o puede ser un recubrimiento pulpar de repente el paciente. Pero buscamos que siempre el material sea lo más adecuado hasta en su proceso de reabsorción que va a seguir. Esa es la idea de que la pulpotomía ayude a hacer el cambio de exfoliación normal. Pero eso no sucede por los cambios o estímulos que presentan la pieza. Para eso, nosotros vamos a trabajar solo en la cámara pulpar sin dañar o sin tener un contacto con los conductos. Cuando hablamos de pulpitis reversible, en esta imagen estamos
viendo dos panoramas. La edad, que va a implicar mucho, porque un niño mayor de 4 años ya empieza una reabsorción radicular, y un niño de 4 años hay mejor respuesta vascular del tejido. Y cuando habla de profundidad de la lesión, compatible con el tipo de reabsorción que presenta el paciente. Entonces, esto nos dice que nosotros tenemos que ver que el tratamiento que vamos a mencionar como el tratamiento de pulpotomía, que se ha hablado mucho de cómo mantener la pieza, en qué momento trabajar. Bueno, el Teracal es un hidróxido de calcio mejorado con partículas de resina que da la opción de tener más tiempo corto de trabajo. Es un excelente, yo le podría decir que va a depender de cómo usted use su técnica, dependiendo con lo que hemos visto, edad, absorción. Y es un punto muy bueno porque hay momentos donde nosotros debemos tener diferentes tipos de técnica. Vamos a manejar, vamos a adentrar esta parte, que cuando hablamos de pulpotomía, no es solamente la forma de cómo tengo que hacer la apertura. Existen técnicas desde el uso de la fresa, uso de la indicación de inicio de la apertura. En sí, la pulpotomía se basa de cómo uno va a mantener el tejido que va a dejar que son los conductos. Para eso, muy aparte que sabemos, ¿no?, que una exposición pulpar no debe estar inflamada, no debe haber dolor, que debe haber más del 50% para restaurarla, que no debe haber absorción interna. Nosotros debemos entender que estas contraindicaciones deben mantenerse para que nosotros podamos tener una reacción. Pero ¿qué pasa si teniendo esas contraindicaciones apoyo con el material que voy a escoger? Para eso, no existe, doctores, el material ideal. Existe, como dice, el conocimiento de qué estado está el paciente. Para eso, nos dan la guía de la Academia Odontológica de PDTA, nos dice que todo material que pongamos en una pulpotomía debe ser bactericida, para que ayude de repente en ese espacio donde hay agentes patógenos que se van a mantener, sea neutralizado. Que el contacto con la pulpa no sea nocivo y no cause un proceso inflamatorio posterior. Que ayude a cicatrizar o a tener una buena biocompatibilidad con el tejido radicular para que siga su homeostasis tranquilo. Que no interfiera con el proceso generando una reabsorción radicular interna o externa o iniciando el proceso de reabsorción en edades que todavía no son adecuadas. Para eso, es muy controversial de repente que nosotros pongamos el formoquesol, pero nos ha ayudado, nos sigue ayudando en algunos, aunque digan que no y lo nieguen, siguen usando, pero tiene desventajas. Sabemos que existen desventajas, pero no es el material, sino es cómo lo usamos. Siempre voy a decir que cuando compramos un material, nunca leemos lo que tiene de indicaciones. Pensamos por lo que nos han dicho o por lo que asumimos, pero nunca hemos clasificado o nosotros no hemos calificado de cómo estamos usando el material. Y eso pasa desde que el momento nosotros hacemos el diagnóstico, vemos el grado de reabsorción y planteamos el tratamiento y escogemos el material a trabajar. Para eso, este protocolo lo van a encontrar en diferentes lugares. Yo no me voy a basar en el protocolo, sino yo quiero llegar en las técnicas porque cada paso es preciso describirlo para que puedan ir viendo los cambios. Hay mucho que hablar en un tratamiento de pulpotomía, pero hoy el tema es ¿qué debo poner cuando ya tengo hecho mi hemostasia? Porque en sí, hecho la hemostasia, nosotros debemos escoger de qué tipo de pulpotomía estoy hablando. Si voy a trabajar una pulpotomía desvitalizadora, que es con los materiales genéricos o los materiales comúnmente que hemos estado usando, o con los materiales como un preservador,
para el fin de la pieza dentaria por alguna indicación médica o por el tema de una regeneración. Ahora, el tema de regeneración hace unos 10 años o 15 años se estaba viendo como un tema de investigación. Ahora, con estas expectativas, podemos decir que el material que nosotros usamos como materiales biocompatibles o bioactivos nos están dando esta respuesta para mejoría de nuestro paciente sin respuestas inflamatorias, sin respuestas de reacciones antibacterianas, ¿no? Y comodidad para el paciente. El enfoque desvitalizador fue el inicio para poder usar el terapia pulpar como la pulpotomía. Podemos decir que esta técnica en algunos se sigue manteniendo porque es necesario. De repente, por la rapidez, por la técnica, como algunos materiales de preservación, como el sulfato férrico, por el tema de problemas sistémicos que puede manifestar el paciente. Pero el tema de regeneración que buscamos nosotros es el nuevo paradigma o nuevo cambio que nosotros queremos hacer para el bien del paciente en el sentido de continuidad en el tratamiento. No queremos hacer un material que ya esté listo y el paciente se vaya y deje que se descuide. No, sino necesitamos que este paciente entienda que el material que están poniendo considera un cambio y mejoría a lo que él no dio en sustitución a su lesión. Todo lo que hemos hablado o todo lo que estamos presentando de repente sí es mucho, pero intentamos que he resumido algunas cosas porque lo que queremos es que preparar en este diplomado paso a paso para que podamos entender los tipos de pulpectomía o tipo de procedimiento que vamos a trabajar. Este libro, como los otros libros que vamos a trabajar detalladamente en cada capítulo que hablemos del diplomado, se le va a entregar a los colegas para el fin de que podamos entender cómo han sido los cambios. La doctora Ana Fuchs, que es autora de este libro, nos describe el tema de regeneración. Nos habla que es un punto donde nosotros podemos darle un tipo de vitalidad, ¿no? Donde va a tener mejores efectos y evitar esos efectos nocivos para lo que es el tejido pulpar, teniendo una reacción a la hora de restaurar. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho de repente bien nuestro tratamiento y a la hora de restaurar tenemos dudas en qué voy a poner? Ahora con esto nosotros podemos decir que desde que manejamos el hidróxido de calcio, teniendo como el MTA intermedio, llegando al trabajo de Biodentin, podemos decir que tenemos otra gama de poder sustituir la técnica que nosotros muy convencional hemos estado trabajando. El Biodentin no es más que un material que nos va a dar mejor reacción a los eventos que nosotros tengamos con el tejido pulpar. De acuerdo a esto, lo que buscamos es darle un mejor tiempo, reducir el tiempo de fatiga en la exposición del tejido pulpar para poder hallar mejores respuestas al tejido inflamatorio que se pueda presentar en un manejo de terapia pulpar. No solamente hablar de hacer una pulpotomía en retirar ya con una buena fresa, ya con una buena técnica, sino de cómo mantener con un buen material el tratamiento alternativo para los diferentes materiales que se han visto. Para eso nos explican que el material de Biodentin, manejando, manipulando, nos da un tipo de eficacia a nosotros. He intentado presentar este tipo de video donde nos explica brevemente cómo es el manejo, ¿no? Y qué requiere este trabajo. Y es tan práctico que a nosotros ya no necesitamos tener otros complementos, sino trabajar tranquilamente en el consultorio con este material que puede ayudar en beneficio del paciente. Todo material que usemos en nuestro paciente no es con el beneficio de nuestro consultorio, sino con el beneficio del paciente para que pueda seguir su mejora, ¿no? Recordemos que los beneficios de este material es el tiempo que nos reduce a nosotros para poder hacer un tratamiento adecuado. Si este material
si se requiere algunos equipos que de repente no estamos acondicionados en el consultorio, pero sí se hace beneficio para el bien del paciente. Eso es la ventaja o lo que nosotros debemos medir para el fin de usarlo, ¿no? Muy aparte que ya hemos visto las bondades, ver las bondades para nuestro tipo de atención en nuestro consultorio. Entendamos que el material es tan flexible, tan manejable y tan práctico que nos da facilidad de trabajar hasta con comodidad. Lamentablemente sí, no se puede almacenar y esa es la ventaja que nosotros de repente, o la desventaja que podemos tener, ¿no? Podemos sustituir un amalgamador común, ¿sí? Si es que nosotros queremos de repente mantener, y si no, debemos tener uno de estos para poder manejar. Ahora, ¿cuánto de este material es beneficioso para nosotros? En sí, con usar una media cápsula o el contenido de una media cápsula durada o preparada, nos da ese beneficio de poder tener un buen campo o una buena reparación pulpar, en el cual a nuestro protocolo que nosotros hagamos desde el diagnóstico, desde la apertura, desde la hemostasia, nos lleva a decidir si es que este tejido que vemos, vital, requiere esa presencia de un buen material. No solamente esto lo conseguimos haciendo con el formopresol, con el sulfato férrico, sino esta es la característica de un tejido que ha hecho hemostasia sin ningún material. Mire, preparación, hemostasia y la calidad de tejido donde te dice que está vivo, donde todo lo que usted le ponga va a ser una reacción, donde todo lo que usted haga contacto, va a tener una respuesta. Para eso, usar entre el formopresol o biodenitine, ¿no? Tenemos que entender que no solamente es cómo voy a obturar al final a su base, sino es cómo va a quedar mi material, cómo va a quedar mi pieza. Esta pieza dentaria, con el tema de reabsorción, tiene que ser beneficioso para continuar el proceso de reabsorción. Nosotros no debemos modificar nada de su proceso de reabsorción con el material que escojamos, pero tampoco debemos modificar con el material de restauración que usemos. Para eso, nosotros cuando hagamos el diagnóstico y rehabilitemos, debemos seguir manteniendo la hemostasis de la reabsorción radicular, porque es el fin o la de la técnica para seguir trabajando. Si no vemos esto, estaríamos yendo contra lo que es normal de procedimiento. Y a veces usar hidroxicalcio, usar el formopresol, no vamos a encontrar esta respuesta. Este tema de trabajar los materiales bioactivos son con el fin de seguir teniendo una buena reabsorción o un buen recambio dentario. La doctora Hannah Fu nos dice que todo material que usemos como materiales bioactivos van a ser bactericidas, van a ayudar a mejorar o a poder cicatrizar ese tejido pulpar, van a poder cambiar el ambiente del complejo dentino pulpar y van a ayudar a la regeneración y a evitar que no se provoque la reabsorción. Nosotros a veces decimos, ¿por qué fracasamos? ¿O por qué tenemos que la pieza le sigue molestando? Porque estos procesos de reabsorción son los procesos inflamatorios. Cuando nosotros encontremos una pieza de terapia pulpar o una reacción de dolor posterior a una semana o a 15 días, es una reacción inflamatoria que no se vio cubierta con el material que nosotros escogimos. Es por eso que el material que hemos hablado en esta primera parte de lo que es un tejido sano, lleva mucho a la elección de cómo quiero que siga o continúe. Queda este tema siguiente de tratamiento pulpar de conductos. No sé si es que
¿Hay preguntas hasta aquí o continuamos con el tema de tratamiento de conductos en diagnóstico de necrosis pulpar, que también es algo muy bonito con las nuevas técnicas que tenemos de materiales o pastas que también vamos a ver en el tema del diplomado? Voy a hacer un alto de 5 minutos o de 3 minutos, ¿les parece? Mientras que vemos y conversamos sobre algunas dudas sobre tejido vivo, o sea, de tejido de pulpitis reversible, donde hemos visto todo este primer tiempo, ¿ok? 3 minutos o 2 minutitos, por favor. ¿Sus preguntas? Y si no hay preguntas, respiro y empezamos. Doctor, Le escucho. ¿cómo está, doctor? Muy buenas noches, muy interesante la charla. Muchísimas gracias. De repente hay cositas que estamos optando, pero esperamos que sea de su agrado a todos. No, muy bueno. Una consulta. Cuando ya realizamos la pulpectomía, ¿no? La eliminación de la pulpa cameral, como límite, ¿en cuánto tiempo tendría que cohibir yo mi hemorragia, digamos, ¿no? Por decir, elimino todo, tiene que ceder la hemorragia. ¿Qué pasa? O sea, si está mucho tiempo sangrando, ¿no? Eso nos ha pasado mucho, ¿saben? Cuando las piezas son, por ejemplo, piezas que el diagnóstico a nosotros, la profundidad puede ser que nos diga que es pulpitis reversible, la sintomatología del niño nos está diciendo que es provocado, y que el niño, por ejemplo, ya no manifiesta molestia, ¿no? Y cuando nosotros vamos a trabajar en el conducto, y no pasa a veces en los dos, pasa en uno, cuando hemos hecho la apertura, y ponemos la hemostasia, y uno de ellos de repente para y el otro no, ¿no? Recordemos que hay un proceso inflamatorio que va a reaccionar. Nosotros como mínimo de tiempo de hemograma nos pide entre 3 a 5 minutos, ¿verdad? Minutos, ¿ah? Que no lo seguimos. Y a veces ponemos la hemostasia y ahí mismo queremos poner el material. Y esto es preciso que nosotros lo mantengamos, porque si nosotros no vemos esta hemostasia en los 3 minutos y ponemos el material, a la hora de sellar ya no vemos nada de cómo va a ser el proceso. Entonces es ahí que comienza una reacción. Y a veces ha pasado que puesto el material de obturación, sigue sangrando o sigue poniéndose rojito, ¿verdad? Sí. Doctor, ¿y qué hago en esos momentos? Tengo que lavar, no con suero, no con hipoclorito. Recordemos que acá estamos trabajando un tejido vivo. Lo ideal es ir hipoclorito, suero fisiológico, y si tenemos clorexidina al 12%, no al 2%, podemos seguir irrigando. Un lavado no fuerte, sino somero, ¿no? Suave, pero lavar. Y doctor, ¿por qué lavar? Porque recordemos que lo que estamos haciendo es que la pulpa comience a hacer el efecto de sellar, de cicatrizar. Y si esto no procede durante el lavado que estamos haciendo, ya el proceso de nuestro diagnóstico va más profundo. Hay que trabajar los conductos, porque no va a parar. Y eso pasa porque cuando hemos enseñado la anatomía de las raíces, se han dado cuenta que no son simétricas, no son parejas, los conductos son amorfos, a veces son diferentes y los procesos de reabsorciones se dan diferentes. Yo le aconsejo, aparte de hacer la hemostasia, lavar. Y después de lavar, ahí va la decisión de si usamos un material como el biodentín o si nos aseguramos y usamos una pasta, que es ideal también en una terapia pulpar, como pulpotomía. Ok, doctor, muchas gracias. Cuando hay pólipo pulpar, doctor Luis, el pólipo pulpar es un tejido inflamatorio.
por donde lo veamos. Así usted vea y haga presión y lave, no va a conseguir el tema de que pare. Va a continuar. Y si peor no ha trabajado un medicamento y no ve ese cambio, peor, va a tener que hacer pulpectomía. Si es profuso, o sea, continuo, como decía con la doctora, y a la presión de la hemostasia no para, yo lavo por 1 minuto, 2 minutos más y pongo mi torunda. Y si veo que no cambia y sigue, yo tengo que proceder por la pulpectomía porque es lo más adecuado. Porque la característica clínica que ya vi de profundidad, lesión, todo, me conlleva que la clínica también manda. Bien. Muy bien. Vamos a empezar con la otra parte. Si me dicen a mí, doctora, siempre buscamos lo mejor para el paciente. Yo tengo un enfoque de que me gusta no solamente terminar con el tratamiento pulpar, sino llegar a buscar la guía de oclusión. Yo soy un tema de odontopediatra con ortodoncia y estamos trabajando el tema de la guía de educción. Y en mi trabajo lo que estoy presentando es que todo material o todo trabajo que haga en la pieza decidua con el enfoque de que siga la oclusión. Así la pieza esté dañada, la recuperamos, y si va a perder, mi enfoque es que nunca cambie el plano. Y si voy a escoger entre el formocresol y el SOE, dependiendo de la característica clínica que tengan. Si yo veo que un paciente es asintomático, una pulpitis irreversible, y el sangrado paró en hemostasia, yo ya no uso formocresol, uso óxido de zincogenol, el SOE. Pero si yo veo que el paciente tiene varios foquitos, varias piecitas, y estoy trabajando, y el paciente, por ejemplo, tiene la característica de tener 2, 3 piezas en el mismo cuadrante, yo prefiero cambiar en vez de formocresol a usar de repente el biodentín, o de repente a usar pastas medicadas por la sintomatología o el campo clínico que presenta. El formocresol lo uso muy poco, doctora. Yo uso, para mí, mi experiencia clínica, para mí, yo uso más el Oshino, Vitapex, hidróxido de calcio modificado, y a veces solo pastas con solo metronidazol y cefalexina, que me está dando también otro enfoque. Porque son momentos donde no trabajamos solo una pieza, trabajamos 2, 3 piezas, y necesitas evitar el tema de que el campo bacteriano. Bien, voy a avanzar con la otra parte. Espero que no les tome mucho tiempo. Continuamos, ¿verdad? Un ratito voy a hacer el alto, me están... prácticamente la cara palatina y el monte, como la pesa 1 a 1. ¿Sí? Entonces, pesa 1 a 1. Cara palatina y ligeramente el monte. También que está cubriendo también un poquito de estimular. También está cubriendo un poquito de estimular. Entonces, yo tengo que aprovechar y lo que voy a hacer es desgastar. Voy a tocar un poco más con bisturí. O puedo usar una presa laminada. Esta es la clínica. Esta es la laminada para la clínica. Para el clínico. Y miren cómo... Bien. Mariana. Buenas noches. Mariana. Sí, doctor, ¿cómo está? Bien, me dice, empecemos las preguntas. Yo presto las preguntas. Sí, doctor, las preguntas, justo ya usted la estaba respondiendo por intermedio de chat. Solo hay una doctora, la última doctora. Si sigue recomendando el formocresol o SOE en tratamiento de pulpectomía. Ya, doctores, el tiempo de que nos han dado hoy ha sido de 1 hora. Yo sé que he sido muy
me he explayado de repente mucho, pido mil disculpas, hay mucha información y de verdad que voy a compartir este trabajo, esta exposición a través de su correo, o a través del WhatsApp o a través del Colegio Ontológico si gustan, para que puedan tener la diapositiva en PDF y puedan ver los manejos y los cambios que se han ido dando en la pulpectomía. En el diagnóstico de necrosis pulpar ha habido variaciones en el decidir de qué tipo de pulpectomía nos han enseñado a nosotros. Es muy bueno conocer que ya no se habla de una sola pulpectomía, sino se describe tipos de pulpectomía para el concepto de diagnóstico que tenemos nosotros. Porque no podemos tratar igual a unas piezas con el fin o teórico que a veces nos han dicho. Para eso voy a dejar, como le digo, voy a pasar, mientras eso voy a agarrar algunos puntos especiales en unos 10 minutos para poder ir explicando. Estos tipos de pulpectomías se han dado según la localización, según... al final dejo mi correo y mi WhatsApp para que ustedes me bombardeen y yo se los reenvío el trabajo. No se preocupen, yo se los voy a compartir igual, como está hoy día. Los tipos de pulpectomía tipo 1, que nos dice que son en piezas anteriores con un tipo de diagnóstico. Los tipos de pulpectomía tipo 2, que nos habla de las pulpectomías comunes que se dan en anterior y posterior. La tipo de pulpectomía 3, que hoy día íbamos a hablar mucho de esta técnica porque habla de un protocolo muy detallado que nos abre el tema de cómo abordarlo para nuestra casuística. Los materiales de obturación, y acá está, doctora, la pasta, también se los voy a pasar de cómo están hechas las pastas y para que ustedes puedan manejar, ¿sí?, el tipo de pasta que ustedes crean. Y yo le estoy dejando acá la pasta de Oshino, ¿sí? Paso a paso, para que ustedes lo tengan, lo vean y puedan llegar a tener esta textura o este trabajo. Sé que en el diplomado esto no nos va a quedar corto porque va a ser pan de cada día de hacerlo y lo vamos a hacer con mucho calma. Hoy nos ha abordado mucho el tiempo, disculpen. Y este nuevo enfoque que nosotros estamos dándole a los colegas, que es cuando nosotros tenemos estas lesiones apicales, donde a veces ya nos diagnostica un tema de exodoncia. Estamos trabajando una técnica instrumentada modificada, en el cual nos implica un manejo en pacientes muy negativos, muy definitivamente negativos, donde no se necesita llegar a poner un tipo de anestesia, sino trabajar con el diagnóstico adecuado, y nos pide trabajar una técnica muy simplificada, la técnica no instrumentada. Pero no solamente en la técnica no instrumentada, sino el aborde a la fístula que tenemos. Si se dan cuenta, en la parte vestibular existe una fístula. La mayoría, al ver una cureta, lo que va a decir es curetear. Estamos dando un tipo de apósito medicado con un tipo de pasta, que la común es pasta de Oshino, para poder tener un tipo de regeneración. Como hoy día hemos hablado de materiales bioactivos, el hemocolágeno compuesto con pasta de Oshino se vuelve una pasta o una fibra regenerativa para el tejido blando que nosotros vamos a tener que trabajar o limpiar. La respuesta clínica en la imagen que se ve es de una semana con un control de un mes, ¿no? Entonces, es muy beneficioso seguir trabajando materiales que nos den beneficio a tener piezas para continuación. Si se dan cuenta, este niño recién tiene 3 años y ya sufrió lesión en ese tejido. Pero el beneficio es que nosotros no perdemos las piezas a temprana edad, buscamos la forma de no ser convencionales, sino de trabajar una técnica más ajustada al campo clínico que nos presenta.
Y esta pasta, que no es mía, pero se ha asociado por una tesis que hemos visto y hemos revisado, se están trabajando, como les decía, en modificada para pulpotomía. Estos trabajos lo vamos a ver en el diplomado o en el curso de actualización que me están indicando que ya vamos a iniciar. Y espero de verdad poder compartir más trabajos o exposiciones con ustedes. Y de mi parte, vuelvo a decir, voy a compartir, ahí está mi correo y está mi WhatsApp. Yo ahorita mismo lo transformo y se los mando para que ustedes tengan toda la clase de hoy y lo puedan visualizar tranquilo. No voy a hacer ningún cambio, espero que respeten las fotos y puedan tener todo a su disposición y puedan trabajar. Cualquier duda, doctores, puedan escribirme y podamos compartir, no solamente de repente este tema, algún tema que ustedes quieran abordar. Muchísimas gracias, sé que estamos con el tiempo y si hay alguna pregunta, yo estoy presto a responder. Marian, estoy listo para tus comentarios. Doctor, muchas gracias por la presentación. Sí, justo como le estaba usted comentando, la conferencia se va a enviar a los grupos que tenemos de WhatsApp que justo hemos creado con los doctores y estamos iniciando con usted el día 18, perdón, el jueves 18 en el horario de 6 de la tarde, su módulo que tiene una duración de 3 meses. Doctor, para que deje de compartir un momento su pantalla, por favor. Doctor. Doctor, en nombre del Colegio Odontológico del Callao, del doctor Wenceslao Quispe Soria como decano y el director de director de escuela, el doctor Omar Minaya, le entregamos el certificado al doctor Javier Farías Vera como ponente en la conferencia, el éxito de los biomateriales bioactivos en terapia pulpar y necrosis pulpar en odontopediatría. A los asistentes los esperamos en el módulo que se va a iniciar con el doctor. Cualquier información se puede comunicar a nuestros números de WhatsApp. Muchas gracias, doctor, por esta hora, más de hora y media, de todo el conocimiento que nos ha dado y esperamos también en el curso que sea mucha más capacitación para nosotros. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, doctores. No se olviden, yo estoy transformando el PPT en PDF y se lo estoy compartiendo y si por ahí tienen también el número de sus compañeros, por favor me ayudan con compartirlo. Muchísimas gracias, éxitos, nos vemos pronto. Cuídense. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.